Hola, estudiantes del grado octavo. Espero que se encuentren muy bien. A continuación vamos a ver la clase de Historia y Geografía y dentro de la misma clase encontrarán las actividades que deben realizar. Espero que les guste. Cualquier inquietud me escriben o simplemente nos vemos en las clases virtuales que tenemos por la plataforma Zoom. Que estén muy bien. Dios los bendiga. Hasta luego. En nuestra clase de Geografía este periodo vamos a ver lo que es geografía humana de Colombia. Y en esta clase veremos lo que es la población de Colombia, la sociedad y el espacio colombiano, la diversidad étnica en Colombia. La población de Colombia es una población en crecimiento numeroso y también en crecimiento cultural y a su vez son muy diversas. Se estima que más o menos en el lapso del 2021 Colombia contará con más de 50 millones de habitantes. Si observamos la imagen, también nos daremos cuenta nosotros que su nivel de crecimiento poblacional ha aumentado notablemente desde el año 1985 hasta el año anterior, que fue en el 2019, que en el 85 contábamos con 30 millones de habitantes más o menos, y ahorita para el 2019 con un lapso de 50 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que su crecimiento ha sido notablemente. También encontramos eh, la composición por sexo y edad. También decimos que a lo largo del siglo XX la población colombiana ha mostrado una tendencia progresiva en el envejecimiento, lo que significa que los niños y los jóvenes han perdido importancia numérica frente a los adultos y frente a los ancianos. También la disminución de la fecundidad. Esto quiere decir que la cantidad de hijos esperados por mujer en edad fértil ha reducido la población infantil y juvenil. Como bien sabemos, a lo largo de los años todo esto ha cambiado. No es como anteriormente que una familia o una mujer tenía un lapso de 10, 8, 9 hijos. No. Entonces eso hacía que esta población pues fuera muy numerosa. Hoy en día las mujeres ya por cuestiones económicas, por trabajos y por muchos cambios que ha tenido nuestra sociedad, hace que una pareja tenga uno, dos, máximo tres hijos. Ya no es tan constante esta cantidad de hijos por familia, o sea, ya no se ve. Ya no es como nuestros abuelos o nuestros tíos que vivían en una familia bastante numerosa. Ya esto ha cambiado bastante. Si observamos aquí la estadística que tenemos también nosotros, decimos que la pirámide de población colombiana según el censo. Observémosla bien. Esta gráfica es la que me tienen que realizar en el cuaderno. Luego también tenemos tenemos dos estadísticas, una de nacimientos y una de nacimientos y la otra de defunciones. Como pueden observar, está el nivel de la gráfica. Bueno, por otro lado, el crecimiento histórico y proyecciones de la población a mediados del siglo XX, la población colombiana inició un crecimiento acelerado porque comenzó a declinar hacia los años 80. En décadas posteriores, la natalidad y la mortalidad decayeron al mismo tiempo, produciendo un crecimiento menor y más estable. Con base a esta evolución, se estima que la población colombiana puede llegar a 51 millones de habitantes, reitero, acá en el año 2000, perdón, para el próximo año, que es el 2021, más o menos según las estadísticas así lo comunican las estadísticas empleadas por el DANE. También contamos con la distribución de la población. En esta distribución decimos que la densidad de población en Colombia alcanza el 36.3% de habitantes por kilómetro cuadrado, considerando la población censada en el año 2010,
y decimos también que es una densidad relativamente baja debido a gran extensión de su superficie continental. Sin embargo, la distribución de la población es muy desigual y varía a lo largo de todo el territorio colombiano. Como por ejemplo, hay varios factores, hay varios factores para esta distribución de la población. Uno de ellos es el relieve y la vegetación. Por una parte también sus condiciones de vida y de acceso también. Si observamos el mapita, aquí vemos algunos territorios, específicamente esta gráfica hace parte de una partecita ¿qué? De la indígena, ay, se me fue la palabra, de la región andina. Contamos con la población de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Tolima y Huila. También encontramos Antioquia, Huila, Córdoba, Cundinamarca, Santander, los dos Santanderes, y también contamos con Boyacá. Eh, nuestra cultura como tal y nuestra población ha hecho que baje el crecimiento de la población, digámoslo así, en ciertos territorios, como en los territorios alejados, como son San Andrés, el Amazonas y Bichada. Mientras que en el epicentro, donde más se concentra la población, lo reitero, es la región andina. Bueno, cambiando de temita un poquito, ahora pasamos a la sociedad y el espacio colombiano. Decimos que la sociedad y el espacio colombiano se dividen en dos. Uno en la sociedad rural, como lo vemos en las imágenes, y el otro en la sociedad urbana. En nuestra sociedad rural, la estructura del campo está integrada por dos tipos principales de propiedades y que son los minifundios y los latifundios. En el caso de los minifundios, son pequeñas propiedades asociadas generalmente a economía de subsistencia. Recuerden que la economía de subsistencia es lo que produce la tierra para su autoconsumo o para hacer intercambios entre ellos. Y mientras que en los latifundios corresponden a grandes porciones de tierra dedicadas a cultivos comerciales o a la ganadería extensiva. Ustedes recuerden que en el espacio rural tiene dos pequeñas propiedades, una que son los minifundios, que son los pequeños cultivos de autoconsumo, y también tenemos los latifundios, que ya son las partes como más grandes, más extensas, ya cuando las personas producen y fabrican alimentos para llevar a cabo también digámoslo como su negocio prácticamente, y pasarlo a las grandes industrias. También decimos que las condiciones de vida de la población rural presenta diversas desventajas con respecto a la población urbana. Por decirlo así, en nuestro territorio la población tiene desventajas. Una de estas son el acceso de las vías de transporte. ¿Por qué? Porque las carreteras en muchas de estas zonas son difíciles en el acceso, por lo tanto, esto hace que la comunicación entre el espacio rural y el espacio urbano sea complejo. Otro factor que tiene de desventaja a los campesinos, por decirlo así, es el comercio. Muchos de ellos emplean maquinarias, trabajadores, químicos, fertilizantes, tierras, abonos, entre otros, y eso es mucha la inversión que ellos tienen que hacer para sacar sus productos. El inconveniente aquí es que muchos de estos productos se pierden o los dejan en un menor precio o menor costo, por decirlo así. Las personas que trabajan en el campo
sacan sus productos ya sea por intermedios hacia los centrales de abastos, hacia las plazas pequeñas o plazas grandes, pero ellos lo tienen a un precio, pero hay en ciertas ocasiones es que los grandes comerciantes abusan de estos productos o de estas personas y lo pagan a lo que ellos quieren y no es lo que el campesino lo da. Muchas de estas veces los campesinos pierden mucho dinero precisamente por esto, pues porque su entrada es básicamente sus pequeñas cosechas o sus grandes cosechas, pero la gente en el momento de comprarla la compran a un precio muy bajo, pero estas personas lo que hacen es que a nosotros, los que somos los consumidores, somos a los que nos vemos más afectados porque ellos compran a un valor económico, pero nos venden a nosotros también a un valor totalmente costoso. Otra problemática que también tiene el espacio rural son los conflictos tanto armados, puesto que en estos espacios se presta precisamente para que las milicias, digámoslo así, guerrillas y demás, se alberguen, se escondan o en muchos de los casos han desterrado a la población rural y los llevan a cambiar de situación económica forzadamente. Bueno, aquí hasta el espacio urbano, pasamos al espacio urbano y decimos que la sociedad urbana hasta perdón, que la población urbana, la mayoría de los colombianos vivían en zonas rurales, pero en los años posteriores al gran éxodo de la población que migró a los rurales, esto hizo que modificara la situación económica basándose en llegar hacia las ciudades. Como mencionado anteriormente, decimos que mucha de la población rural tocó salir de sus espacios precisamente por la violencia. También decimos que la urbanización en Colombia ha concentrado, se ha concentrado mucho en grandes ciudades que se producen en 4 ciudades principales que vienen siendo Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. En algunas tendencias actuales se estima que en el año 2000, perdón, se estima que en el año 2010 el 78.5% de la población colombiana habitaba en ciudades y se espera que dicho porcentaje se incremente en el 81.5% en el año 2025. También las grandes ciudades han acentuado las tendencias de abstenerse en centros de poblaciones más pequeños que quedan dentro de sus áreas circulares. Sin embargo, son las ciudades intermedias como por ejemplo Pasto, Popayán y Nariño que cuentan con 300.000 o 1 millón de habitantes, las que crecen más rápido debido a que están recibiendo más población inmigrante. También decimos que en la ciudad de Bogotá, por ser centro capital, cuenta alrededor de 7.467 millones de habitantes. Le sigue la ciudad de Medellín con 2.368 habitantes. También continuamos con Cali, que cuenta con 2.269.653 habitantes, y Barranquilla, que también cuenta con 1.193.667 habitantes. Mencionadas estas 4 ciudades, decimos que Bogotá, por ser capital, también tiene un crecimiento bastante elevado, puesto que aquí se concentran la gran mayoría de desplazados y demás. También, como si nos hemos dado cuenta, también las personas extranjeras llegan a nuestro territorio, puesto que aquí hay gran fuente de empleo. Lo que hace es que la gente, tanto de otros países como del espacio urbano, lleguen a nuestro centro, porque como bien sabemos es capital. También en el ámbito de Medellín,
Es una ciudad bastante numerosa, puesto que allí también se concentra gran parte de la población del territorio colombiano y esta ciudad, aparte de esto, también cuenta con con muchas industrias, que esto hace que genere empleo y por ende también hace que la población se desplace hacia estos territorios. También tenemos en la ciudad de Cali, que Cali también cuenta con un numeroso crecimiento poblacional porque también se concentra grandes industrias como tales. En el caso de Barranquilla no es que tenga tantas industrias, lo que pasa es que Barranquilla es un epicentro cultural y también turístico y esto hace que también la gente, su población, muchos de ellos se queden habitando allí, ya sea por comercio, por negocios, entre otros. También decimos nosotros que todas estas ciudades, a pesar de que son bastante grandes, también albergan muchísima gente, reitero, no solamente de nuestro territorio colombiano, sino que también albergan población de otros países. En el caso de Venezuela, si nos hemos dado cuenta con nuestro crecimiento poblacional, muchas de estas personas han llegado a nuestro territorio a habitarlo, unos por situaciones económicas, otros por desplazamiento y otros por fuentes de empleo, y así sucesivamente. Entonces esto hace que nuestras poblaciones sean el epicentro básicamente para el crecimiento poblacional. Bueno, ahora pasamos a otro temita que es la diversidad etnia en Colombia. Si vemos la imagen, podemos darnos cuenta que son tres culturas completamente diferentes. De pronto ustedes la verán igual, pero no. Ya les voy a explicar. Tenemos nosotros los pueblos originarios que habitaban el territorio antes de la conquista española. También tenemos los afrodescendientes, cuyos antepasados arribaron por medio del tráfico de esclavos en la época colonial. Y también tenemos los europeos, que principalmente de origen español, quienes colonizaron el territorio colombiano desde el siglo XVI. Además, intervino en la diversidad colombiana el inmenso mestizaje o la mezcla de cultura biológica entre los otros grupos. En los pueblos indígenas habitan en diversas regiones naturales, como por ejemplo en la selva amazónica, en las sabanas, las montañas y los valles andinos, o en las planicies costeras del Caribe y del Pacífico. Los departamentos con mayor porcentaje de población indígena en nuestro país son Vaupés, Guainía, La Guajira, Bichada, Amazonas, Cauca y Nariño. También decimos que la comunidad raizal, ojo, raizal, en los habitantes de esta comunidad, que comúnmente conocemos como sanandresanos, eh, también les decimos raizales porque ellos también tienen una cultura, aparte de que ellos hablan español, muchos de ellos también emplean otro idioma que es el inglés, puesto que allí muchos colonos ingleses se establecieron en este territorio y esto hizo gran parte, perdón, de que estas personas aprendieran a hablar este idioma. Entonces recuerden que en la isla de San Andrés, estas personas se les llaman raizales precisamente porque tienen dos tipos de idioma como tal y también porque su cultura es básicamente entre inglés e indígena. También podemos decir que los principales etnias indígenas en Colombia son las siguientes. Presten atención. Decimos que los guayú son los habitantes de La Guajira. Tenemos también a los zenú, que habitan Córdoba y Sucre. También tenemos al sicuani, que también viven en el territorio de Vichada, Meta y Arauca. Los Yanacona, que viven en Cauca y Nariño. Los guambianos,
en el departamento del Cauca, el Arahuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta, los Ticuna en el Amazonas y los Huitoto en Caquetá y Putumayo. Ahora vamos a otra cultura que tenemos a los afrocolombianos o afrodescendientes. La presencia africana en Colombia se remonta en la época colonial. Los comerciantes de esclavos capturaban a personas de distintas etnias en África, los que al llegar a América se mezclaban entre sí, por lo que sus descendientes tienen diversos orígenes culturales, que los conocemos hoy como los Minas, los Carabalís, los Biafra, y también tenemos a los Ashanti. Y actualmente, si bien se extienden por todo el país, como en los departamentos de Chocó, San Andrés y Providencia, también en Bolívar, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Sucre y Córdoba. Decimos nosotros que entre los afrodescendientes se pueden identificar tres grupos importantes. Los que habitan el Pacífico colombiano son los raizales y las comunidades de San Basilio de Palenque, que conservan gran parte de la herencia cultural en el Pacífico y se encuentran entre los 132 territorios colectivos. Decimos que los raizales son los habitantes del archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, quienes han recibido la influencia anglosajona y por eso es que ellos tienen su propia lengua que se llama bandé. También en la cultura de Palenque de San Basilio son una comunidad formada en el siglo XVII por esclavos fugitivos o los cimarrones y que se asentaron en el departamento de Bolívar. Por otro lado, otra cultura que también tenemos en nuestro territorio son los gitanos o los pueblos ron. Son un pueblo originario de Asia Central que se ha dispersado hacia muchos países del mundo y parte del cual se trasladó a América desde el siglo XVI. Los gitanos se organizan en grupos llamados compañías, ubicados de preferencia en las áreas urbanas. Los compañías son unidades variables que corresponden en ciertos barrios, digámoslo así. También se dispersan por familias entre los habitantes no gitanos de los sectores populares de las ciudades. En su población existe un ligero predominio de la población masculina, la que alcanza el 52.4%. Su larga tradición nómada y elementos culturales como la idea de un origen común, valoración del grupo en cuanto a la edad y en el género. También decimos nosotros que esta población gitana se desplaza de un territorio a otro, por eso decimos que son nómadas. Esta población gitana viene normalmente en grupos, ustedes muchas veces en el centro de Bogotá, cuando estamos por ese sector, los encontramos a ellos vendiendo sus cosas o son muy conocibles por su forma de vestir. Si observan la imagen, nos daríamos cuenta, la mayoría de esta comunidad son mujeres. También hay hombres, pero esta población es muy baja comparada con la población de las mujeres. También nosotros en el centro de Bogotá podemos observarlas. Ellos venden sus artesanías, venden sus cosas, pero notablemente se evidencia por su forma de vestir y demás. Entonces, para culminar, decimos que en nuestro territorio tenemos varias culturas, aparte de los afrodescendientes, también tenemos la cultura indígena y también tenemos a estas comunidades rom. Aunque no son originariamente de nuestro país como tal, pero sí ha ocupado un numeroso sector de población en nuestro territorio. Bueno, chicos, espero que hasta allí
que les haya quedado claro la clase de geografía. Cualquier duda o cualquier inquietud, por favor, me la hacen saber. ¿Listo? Feliz día. En nuestra clase de historia vamos a hablar sobre las reformas borbónicas. A finales del siglo XII, el rey español Carlos II de la dinastía de los Habsburgo murió sin dejar descendientes. Este hecho provocó un conflicto internacional conocido como la Guerra de Sucesión Española, que se llevó a cabo entre los años 1702 y 1713, porque surgieron varios candidatos en Europa para ocupar el trono español. El conflicto culminó con la victoria de Felipe de Anjou de Francia, quien fue coronado como Felipe II de España. Con este monarca se inició el reinado de la dinastía de los Borbones. ¿Qué son las reformas borbónicas? Las reformas borbónicas son una serie de cambios administrativos realizados por los monarcas españoles de la dinastía Borbón a partir del siglo XVIII en nuestro continente americano. Surge al empezar el siglo XVII y se produce un gran cambio político a raíz de la muerte del rey Carlos II de Habsburgo, quien no deja heredero por la dinastía de los Borbones en Francia. Esto lo iniciaron Felipe V en el año 1683 a 1743, quien era el nieto de Luis XIV de Francia, y luego lo sucedieron Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. Los objetivos de las reformas fueron varios, principalmente el económico, que uno de ellos era recaudar impuestos de las colonias de España, y también fue incentivar la industria y el comercio español. ¿Qué quiere decir esto? Que incentivar, promover, actuar, o sea que todo el comercio español lo trasladaban hacia nuestro continente y de aquí para allá y de allá para acá, así sucesivamente. En el ambiente político, también recuperar el control político sobre sus colonias en América, puesto que ya España estaba perdiendo su poder político o prácticamente sus colonias, entonces lo que querían ellos era recuperar los territorios que ya tenían gobernados. También querían acabar con el poder de los corregidores. ¿Qué quiere decir esto? Que quería acabar con el poder de otras entidades privadas que llegaron al territorio americano. En la parte eclesiástica, o digámoslo así, la iglesia toma el control del Estado, en especial sobre la autonomía de las órdenes religiosas y sus bienes. La iglesia hace parte fundamental de la política. Entonces, ¿qué quería obtener ahí? Que la iglesia básicamente se basaba o se fundamentaba en dar opiniones, consejos. En pocas palabras, la iglesia estaba metida en todo el ambiente político. En el ambiente social, también querían restablecer el predominio de las penínsulas sobre los criollos. Aquí querían quitar a los criollos del camino. Ya saben que los criollos es la mezcla de español con indígenas. Y simplemente estos querían que los virreinatos españoles fueran los únicos que tuvieran poder sobre las colonias americanas. En el aspecto territorial, también querían defender los dominios españoles de los ataques de los ingleses, porque si muy bien saben, Inglaterra también quería dominar el territorio americano. Y entonces lo que querían los españoles era no hacer ningún tipo de treguas con estos territorios, tanto con los territorios ingleses como los territorios de Portugal. En las principales reformas también encontramos un aspecto muy importante que es la parte económica,
que se incrementó la producción americana y enviar hacia España las riquezas obtenidas. ¿Qué era lo que quería? Que todo lo que se obtenía aquí, enviarlo hacia el territorio español. En el ámbito político, se amplió el control político desde España, que quiere decir que el rey gobernaba desde allá, y aquí en el territorio americano lo que hacían era que los virreinatos hacían el papel de reyes, o sea que eran la mano derecha del rey de España. También se redujo la participación de los criollos, como lo mencioné anteriormente, a los criollos no querían que ocuparan ningún cargo político. También se impuso el regalismo. ¿Qué son regalías? Las regalías es aquello que se obtiene del territorio, como por ejemplo regalías del oro, regalías del petróleo y así sucesivamente, y todo este dinero que se acumula querían llevárselo para el continente español, perdón, continente europeo, básicamente en el país de España. En el ámbito territorial, eh, primero que todo, la creación de los movimientos de la Nueva Granada en 1717, que abarcaba las audiencias de Panamá, Santa Fe y Quito, también las audiencias importantes de Río de la Plata en Buenos Aires, y que también comprendían los territorios de Argentina y el Alto Perú. En la segunda, también la creación de las capitanías de Chile y de Venezuela. Y por último, España cedió un vasto territorio de la Amazonía del Virreinato, del Perú a Portugal, mediante el Tratado de Madrid del año 1750. Se puede observar el mapa de América. Todo este territorio sudamericano está básicamente por las reformas borbónicas. Ellos querían dominar todo el territorio americano, suramericano, pero le fue imposible en las partes de Brasil, de Guyana y de Surinam, puesto que en Brasil las colonias portuguesas no dejaron ingresar a los colonos españoles. Y lo mismo pasa en Surinam y en Guyana porque este territorio lo cogieron los franceses. Consecuencias. Una de las grandes consecuencias es que se reactivó las mitas mineras. ¿Qué es la mita minera? Una mita es un sistema de trabajo forzado que aplicó la corona española en la época colonial a los indígenas del área andina. Quiere decir que esos eran los trabajos obligatorios y forzados sin tener nada a cambio. Otra consecuencia también es el incremento de la atribución y agudizó la explotación de los indígenas, generando muchas rebeliones como la de Tupac Amaru II. Otra consecuencia también es la decadencia de los puertos del Callao, que queda en Perú, también en Veracruz, México, y de Cádiz en España. Por otro lado, también la decadencia del Tribunal del Consolidado en Lima, Perú, y de la Casa de la Contratación de Sevilla en España. También la decadencia de la cultura en las colonias. Tupac Amaru. ¿Quién era Tupac Amaru? Como lo mencioné anteriormente, se trataba de un personaje de origen mestizo en el que confluía la sangre inca con la criolla. También era descendiente de Tupac Amaru I, quien fue el último inca de Villalcabamba, quien fue ejecutado por los españoles en el siglo XVI. Tupac Amaru II era bastante adinerado y se dedicaba al comercio, ya que poseía un negocio de mulas. Por otro lado, Tupac Amaru II fue criado hasta los 12 años por los sacerdotes y luego en el Colegio San Francisco de Borja mostró preferencia por lo criollo, también llegando a dominar el latín y a utilizar refinadas vestimentas hispanas. Sin embargo, posteriormente se vistió como un noble inca, hizo uso activo de su lengua nativa, que es la quechua, y fue excomulgado por la Iglesia Católica porque él produjo su propia rebelión
y estableció el mayor movimiento de la corte indigenista e independista en el virreinato de Perú. Fue el primero en pedir la libertad de toda Hispanoamérica de cualquier dependencia, tanto de España como de su monarca, e implicó esta no solo en la separación política, sino también eliminó las diversas formas de explotación indígena, como las mitas mineras. Entonces este personaje fue dominado como un libertador peruano, digámoslo así, fue uno de los exponentes de la libertad del territorio de Perú. Y entonces los peruanos lo tienen a él como si fuese uno de las primeras personas que quiso abolir la esclavitud y también promulgar la libertad de los indígenas. Eh, Hasta aquí la clase de historia. Espero que la hayan entendido y a continuación encontrarán las actividades que deben desarrollar. Hasta luego.